Bueno, buena tarde de vuelta. Decirles que en el último video, testimonio 4, sobre todo lo que me va pasando en esta cuarentena, que es mucho, todo lo que me va pasando en esta cuarentena, que es mucho, lo voy poniendo como en determinados testimonios, ¿no? Testimonio 1, testimonio 2, testimonio 3, testimonio 4, donde voy poniendo, como ya lo hemos visto, o lo que de alguna forma los que han seguido un poco mis videos lo han visto, voy poniendo secuencias de reflexiones, comprensiones no mentales, comprensiones desde el darse cuenta, ¿no? Que es otra forma de comprensión, ¿tá? El darse cuenta es una forma de comprensión que no tiene que ver con con la mente que va analizando y decodificando partes. Más bien ocurre en otro lugar de la conciencia. El darse cuenta ocurre en otro lugar. La diferencia con las comprensiones mentales es que son lineales, ¿no? Y es como ir armando una suerte de rompecabezas, ¿no? Juntando piecitas y armando un rompecabezas. Esa es la comprensión mental. Es como ir juntando piecitas y bueno, y las piecitas van encajando y se va armando el rompecabezas. La comprensión del darse cuenta es absolutamente diferente. Es como que de pronto en los dibujos animados aparece la lamparita. Es como que de pronto en lo que Maslow le llama experiencias cumbres, en algunas líneas budistas se le llaman mini satoris, cuando es muy grande se llama satoris. Bueno, desde el mini satori hasta el gran satori hay como una diferencia, ¿no? ¿No? Pero es una comprensión de otro nivel. Es como si de pronto estuviera ciego, totalmente ciego, sin ver nada, y de pronto una enorme sorpresa y ves algo que estaba ahí clarito, que era tan obvio y que estaba en la punta de tu nariz, y de pronto lo ves, simplemente lo ves. Entonces, cuando tú lo ves, no tienes una explicación conceptual de eso que de pronto se hizo visible. Sin duda que para que eso sea posible hubo tarea previa, tarea de deconstrucción de todo lo que no te permitía ver. Y eso es el darse cuenta, eso es la experiencia del darse cuenta, que no va por el hemisferio frontal analítico, ¿no? El darse cuenta es un fenómeno que ocurre netamente en el hemisferio derecho, que es holístico, ¿no? Ocurrió, te diste cuenta. ¡Uy! ¿Cómo no lo vi? ¡Qué ceguera que tenía! Estaba ahí enfrente, no lo vi. Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¡Ah! Y hay una suerte de sorpresa interior. Pero no es esa cosa de, de la construcción. No tiene que ver con la construcción, ¿no? La construcción secuencial que va generando en el plano 3 la mente racional. En el plano 3 la mente racional va como eso, como la imagen del puzzle. Digamos que la imagen del puzzle como construcción es eso. Tengo la mesa llena de piezas.
Y piezas que además, si las combino de una u otra forma, de acuerdo al tipo de combinación que pueda hacer con esas piezas, me pueden dar imágenes muy diferentes. Entonces lo que hago es recombinar piezas para dar imagen. Y claro que me puedo quedar contento. Mira qué lindo, qué lindo lo que construí. Preciosa la imagen que construí. Pero hay como una suerte de gratificación a posteriori por la tarea hecha. Esto es totalmente diferente. Es como, yo decía, la diferencia que hay en ese constructo racional que se parece más a armar un puzzle con un montón de piezas y que puedo encontrar muy diferentes imágenes. Eso es muy diferente a esto otro que yo lo veía más como tener un tubo de ensayo en el cual voy agregando sustancias, ¿no? Y en ese ir agregando sustancias en el tubo de ensayo, y voy agregando las sustancias a ese tubo de ensayo guiado por una cierta intuición, algo desde adentro que me lleva a, o más bien es alguna de esas sustancias que me llama, ¿no? Yo voy a esa sustancia porque algo de esa sustancia me llama. Y entonces voy poniendo y voy combinando. Y de pronto se da una fusión tan profunda entre esas sustancias que se crea algo absolutamente nuevo, donde ninguno de los elementos previos conserva su identidad anterior. En el puzzle, cada pieza sigue intacta. En cada pieza no hubo transformación ninguna. ¿Se entiende? No hubo transformación ninguna. Simplemente hubo una construcción a partir de la recombinación de piezas. Y se recombina por acá y se recombina por allá. Y toda experiencia de sorpresa es como, ¡ah! ¡Qué lindo lo que construí! ¡Mira! De todas formas, cada pieza sigue inmutable. Lo nuevo es lo que yo construí recombinando piezas. Entonces hay toda una teoría, inclusive hay como... Hay toda una teoría que habla de este proceso, y inclusive hay líneas psicológicas que hablan de, psicosociológicas que hablan de eso. Habla de que todo es construcción, como si no hubiera nada previo. Todo es construcción de esa mente constructora. Esa es la gran diferencia de lo que de alguna forma plantea la línea gestáltica. Y de alguna forma la línea gestáltica, que digamos es un paso, la línea gestáltica, los planteos holísticos son pasos que de alguna forma toman para mí su forma la forma sintética y la forma más, el mapa sintético más profundo que de alguna forma nos permite ordenar todo, lo que nos ofrece la visión holística, la visión gestáltica, la visión transpersonal. Lo está mostrando, lo empezó a mostrar Alejandra Casado en la lógica global convergente. Vuelvo a repetir, yo en determinado momento me alejé de Alejandra Casado, dejé de seguir su secuencia porque sentí que para poder comprender lo complejo se puede ir por caminos simples o complicados. Un camino simple no quiere decir que no tenga una complejidad. Lo que no tiene es un plus de complicación. Un camino simple no es un camino simplificado. Es un camino complejo
es un camino que tiene una cierta complejidad, pero no tiene un plus de complicación. ¿Se entiende? Por eso lo llamo simple, porque es una forma que un dispositivo complejo me permite entrar de manera simple en lo complejo, sin toda una cosa rebuscada del plus de complicación. Yo lo que siento es que el humano se ha vuelto un adicto de lo complicado. Y como humano adicto a lo complicado vende. Y bueno, y desde la perspectiva holística, yo siento que lo que sucede en los microsistemas sucede en los macrosistemas. Entonces puedo ir a analizar los macrosistemas. Pero holo significa eso. En la parte está la representación del todo. Y como en cada parte está la representación del todo, porque cada parte es una unidad funcional que tiene toda la representación del todo dentro de sí. Yo elijo entrar al microsistema en vez de andarle poniéndole la lupa al macrosistema. Cuando me meto hacia adentro y encuentro, ¿no? Y viajo por el microsistema que soy yo, inmediatamente de ese viaje hacia adentro, en esa exploración vivencial del microsistema que estoy yo, inmediatamente es una cosa así, comprendo el macrosistema. Porque el esquema funcional, el esquema lógico funcional del microsistema es el mismo del macrosistema, no hay vuelta. Entonces, desde mi perspectiva, yo en este momento estoy yendo por lo que para mí, desde mi microsistema, va siendo eso complejo que de manera simple se mete en lo complejo. Pero es de mí. Y cuando hay algo que me supone un plus de complicación, lo dejo. Ahora no me cabe duda que eso que para mí representa un plus de complicación, para el otro no. ¿Se entiende? Lo que para mí representa un plus de complicación, para el otro quizás no. Para el otro, lo que yo propongo le puede ser un plus de complicación. ¿Se entiende? Entonces yo siento esto. Un dispositivo complejo que me permite de manera simple zambullirme en eso otro complejo. Y yo tengo que poder comprender cuando empieza a haber un plus de complicación que me empieza a distorsionar el andar. Y entonces, de alguna forma, es dentro de mí donde yo encuentro cuál es mi camino. Y poder ver que lo que para mí es ese dispositivo complejo para de manera simple meterme a comprender una instancia compleja, que lo que para mí supone un plus de complicación, para el otro no. Y que para mí lo que termina siendo simple, para el otro puede ser complicado. Eso me parece bien interesante de poder tener en cuenta, ¿no? Entonces, sin duda, que uno va buscando eso que le permite a uno y a cada una de las células del cuerpo y a uno que le va permitiendo respirar y que además le permite esa historia de sentir que todo uno respira, que cada célula respira, que hasta el alma respira. Poder sentir eso, que uno va por un camino que respira, que cada vez respira más profundo y que hasta el alma respira y que cuando se respira hay expansión. Y ese es el camino que está bien para uno.
Entonces, es difícil, es diferente cuando uno siente que con este dispositivo complejo tengo que tener una cierta paciencia para entrar a esa instancia compleja. Aunque de verdad sea simple el proceso. Porque es muy simple el proceso de un embarazo. Y sin embargo es complejo. Esa es la paradoja, es muy simple. Y sin embargo es complejo. El tema es que la complicación viene cuando yo estoy embarazada y tengo un mes de embarazo y quiero tener el niño al mes. Algo se vuelve complicado cuando de alguna forma queremos forzar los tiempos. Había un señor una vez en un ómnibus, una vez subió un ómnibus un señor, y ese señor iba borracho. Yo siento que no necesariamente hay que estar borracho para contactar con verdades. Al contrario, pienso que no es necesario ni drogarse ni nada por el estilo. Me parece que lo más maravilloso es por tener esas experiencias de darse cuenta de la forma más simple posible. Les digo lo siguiente, no me pregunte qué me está pasando. Los otros días que salí de mi casa, me puse la famosa máscara, la famosa mascarilla, y la sensación en toda esta parte, en esta parte que yo me toco todo el tiempo. Oh, la sensación era tan fuerte, una sensación de asfixiarme tan fuerte. Ya voy a contar qué es lo que me pasa, porque me estoy limpiando los mocos de esa niña que no podía hablar, pero hay algo más que ya voy a saber. Me acuerdo mucho del monito. El monito que no puede hablar, y que tiene las manos así, pero que además no puede hablar y tampoco puede oler. Y el otro día con la máscara, acá, sin poder hablar ni oler, fue una experiencia muy, muy, muy dolorosa. Por lo tanto, hasta que no termine de ir al fondo de qué es lo que me pasa con esto, van a tener que aguantar ese gesto. Van a tener que ver cómo lo superan, si es que pueden, o qué es lo que a ustedes les trae. Pero ya les digo, tener la máscara fue como tener esto acá. No puedo hablar ni puedo olfatear, nada. Y por casualidad, como ya vieron en algún video, que me vieron salir del video corriendo para correr a un zorrillo, el zorrillo me viene a decir, así que, ¿crees que tenés el olfato anulado? ¿O que te podés evitar oler lo que es? Mira, acá vengo yo a traerte todo el perfume para que veas a ver cómo es esto de olfatear o no olfatear. No sé. Habrá muchas cosas por ahí que en algún momento las comprenderé. Volviendo al asunto, van a tener que bancar con eso mi naricita por ahora. Entonces eso que les venía diciendo, ¿no? En determinado momento, para mí, Alejandra Casado se empezó a ir por lugares que para mí me resultaban complicados. Hay gente que le resultan facilísimo, a mí me empezó a resultar complicado. Me empezó a resultar complicado y eso, escuchando a mi cuerpo, me dije, bueno, no es por ahí.
no es por ahí. Ya para vos, por ahora, no es por ahí. A pesar de eso, cuando yo hablo un video de Alejandra Casado, una vez a cada 6 meses, hay ahí una filtración de una pureza que solo para mí. Y que la tomo, es como que algo me guiara. Abrir el video una vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Abro un video donde no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada y de pronto hay algo que... Eso es para mí. Y aún, aunque yo no la esté siguiendo, entre comillas, porque para mí, se volvió complicada, ¿no? Para otros no lo será. Y eso es como yo digo, cada uno tiene que encontrar la horma de su zapato. Y cuando uno encuentra la horma de su zapato, encuentra para su pie la protección más adecuada. Es así, no hay vuelta. Aún de todas formas lo sigo diciendo. Yo abro un video de Alejandra Casado una vez a cada tanto y es como que encontrar un aporte en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que es exacto para mí. Y es uno de los aportes más finos y más profundos. A pesar de que lo otro a mí me resulta ruido. Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Pero encuentro un aporte que me llegó a lo profundo. Y desde eso profundo se me abre un abanico de comprensiones que no puedo parar. Bueno, más allá de eso, ahí es donde vamos cada uno tomando de acá o de allá, tomando de allá o de acá. Hay tiempos en que uno va siguiendo, ¿no? Y uno va siguiendo por acá y va siguiendo a alguien un tramo del camino y después en otro tramo del camino sigue a otro. Si uno ha encontrado tener la aguja y el hilo hilvanador, o sea, uno ya tiene una aguja y un hilo que le permite hilvanar estrellas, como yo digo. Hilvanar los darse cuenta. Entonces, yo en este momento me doy cuenta que tomo de acá, que tomo de allá, que tomo de allá, que tomo de un lado, que tomo del otro, que tomo muchas cuentas de muchos lados y que voy como hilvanando estrellas. En eso es como en Gestalt, antes de que existiera todo esto que se llaman constelaciones familiares, ya existía la idea de constelar. En Gestalt ya existía la idea de constelar mucho antes de que existiera todo esto que se llamaba constelaciones familiares. Y constelar era, a ver si lo hago de este lado, constelar era elementos aislados y uno empieza a constelar cuando empieza a darse cuenta de las relaciones, de las conexiones que todo empieza a tener con todo. Es como empezar a lo que Caruto Caruto comienza a plantear de lo que sería la inteligencia vincular. ¿Qué es la capacidad de constelar? ¿Qué quiere decir? De ser capaz de ver las conexiones entre los elementos que nos han sido invisibles. Hay un libro también, El Vínculo, que está muy interesante,
de Mac, ay, no me acuerdo el nombre bien, es un nombre raro que no lo sé pronunciar, pero se llama así, El Vínculo, que está bien interesante ese libro, donde plantea cosas muy interesantes. Eso sería constelar. Es como empezar a comprender las infinitas conexiones que existen entre los elementos. Conexiones que son previas, conexiones que no se construyen. Es decir, que el hilvanar estrellas no es algo que yo construyo, armando construcciones yo, es darme cuenta de algo previo que estaba ahí. Es darme cuenta que habían conexiones previas que yo no había visto. Y esas conexiones previas son conexiones lógicas. Esas conexiones lógicas que son tan fáciles de ver. Por ejemplo, en lo que se ha denominado geometría sagrada. Y yo no entiendo si hay una geometría que no sea sagrada. No entiendo por qué se le llama geometría sagrada. La lógica de la geometría es una sola. Y es toda sagrada. Porque son los rieles lógicos por los cuales las cosas se bajan de lo abstracto a lo concreto. Entonces no entiendo para qué a la geometría, que es naturalmente sagrada, y son los rieles lógicos que usa la existencia para bajar de lo abstracto, bajar algo de lo abstracto a lo concreto. Entonces, es como que entonces habría una geometría sagrada y otra geometría pagana. Algo como que en esa historia hay un uso un abuso de unas palabras que hablan de lo sagrado, de lo divino, y de lo no sé qué, y de lo no sé cuánto, que a mí realmente me resulta como pegajoso. La geometría son unos ciertos rieles lógicos por los cuales la existencia permite que lo abstracto se vuelva concreto. Digamos que esa geometría viene a ser una suerte de plano, como hace el arquitecto, y que puede quedar ahí en lo abstracto, un plano, una geometría. O que eso puede dar pie a que de ese plano salga una casa concreta. Entonces la geometría es geometría. Y no existe una geometría sagrada y una pagana. Existe la geometría. Y la geometría es uno de los elementos primeros que crea la existencia. Uno de los elementos que en forma natural la existencia crea. Y que después no se sabe cómo empezamos a descubrir nosotros. Que todo lo que existe responde a determinados diseños geométricos. Y que no hay nada que se escape de eso. Bueno, ¿todo esto para qué? Para este testimonio que iba a dar en esto. Hablaba entonces de lo que es el Heyoka. Hablaba un poco de lo que es el Heyoka. Y hablábamos de acá hay un punto central, donde en ese punto central hay un eje central, y en torno a ese eje central hay un círculo. Este círculo tiene un diámetro, y
Y la historia del Heyoka es que por algún motivo el Heyoka está de este lado y los otros están de qué lado, de este. Entonces es obvio parece que se terminó. Vamos a ver si hay alguno más que funcione. Este funciona un poquito más. Entonces es obvio. Sí, este funciona mejor. Que este y este tienen una diferencia de perspectiva. Y este también. Y este también. Y este también. Hay una diferencia de perspectiva. Pero más o menos todos ven esta mitad del objeto. Con diferencias graduales, pero ven esa mitad del objeto. El Heyoka ve desde acá. Quiere decir que el Heyoka, al mirar desde acá, tiene una visión de todo lo que todos estos no ven. Por supuesto que a este le gustaría mirar por acá. Pero igual hay una contigüidad perceptiva. Que si bien se ve diferente, esta graduación de dificultad no es la misma que tiene el Heyoka, porque el Heyoka ve realmente todo al revés de lo que ven los demás. Y entonces una cosa es verlo, y otra cosa es verlo como vivencia, como yo contaba que lo vivía desde niña. Yo tenía unas experiencias de anticipar lo terrible y lo terrible del futuro de la humanidad, el futuro suicida de la humanidad desde niña. Yo no había visto televisión, no había leído libros de nada, yo tenía 3, 4, 5 años, no tenía toda la información que puede tener un gurí ahora, que decís, bueno, vio muchas películas de apocalipsis, no, nada. Yo vi el primer televisor cuando tenía los 12 años. Al cine no iba porque vivía en el medio del campo. Los libros que leía eran libros muy infantiles. Es decir, que tenía verdaderas experiencias de anticipación de los futuros terribles. Mi matriz perceptiva se había preparado para eso. Y veía todo esto que los demás no veían. Por lo tanto, era tóxica, era negativa, era complicada, era loca, era pájaro de mal agüero. No se sabe la cantidad. ¿No? Y para mí todos ellos estaban ciegos. Como decía en el video anterior, yo los veía caminando con un Hamelin que tocaba una flauta, que es el constructo civilizatorio, el constructo de la civilización, el constructo mental que ha creado la civilización, que la civilización es un invento que está matando al inventor. La civilización como constructo humano es un invento que está terminando de matar al inventor. Porque es todo basura de plano 3. Y así es como lo entiendo. Es toda la basura que hemos inventado de plano 3. Que nos ha eliminado la posibilidad del contacto directo con eso que es. Digamos que acá está esto y acá está la realidad. Y entre yo y la realidad he creado constructo mental. Constructo mental fruto del mundo civilizado.
Entonces el contacto directo entre esto y esto está tan mediatizado que es muy difícil, realmente es muy difícil. Y esto se ha sobrecargado tanto que el contacto directo con el otro no existe. Entonces ahí es donde yo decía que nuestro ser está ahí, atrapado, aislado. Que no se nos ha enseñado a poder conectar con nuestro ser. Entonces cuando alguien decía, sí, la cuarentena te lleva al encierro, y el encierro mata. El encierro mata a quien no ha generado caminos para ir hacia adentro. Y si no ha generado caminos para ir hacia adentro, el encierro lo mata. Es totalmente cierto. Porque todas sus referencias son referencias externas. Porque depende todo el tiempo de referencias externas. Porque no tiene una sola referencia interna. Bueno, en este caso, yo que me he sentido mirando desde acá, y por lo tanto he sido todo eso, he sido la loca, he sido la tóxica, he sido la chiflada, he sido el pájaro de mal agüero, he sido toda la cantidad de descalificaciones impresionantes. Y haber llegado hasta este momento, aprendiendo a poder estar en el mundo, a pesar de que abrir la boca era tener inmediatamente una descalificación brutal. Aun cállate la boca, no quiero que me digas cómo ves la realidad. Por esto. Cállate la boca. Porque yo veo la realidad desde acá, y yo la veo parecida a este, y parecida a este, y yo la veo parecida a este, y nosotros vemos la realidad, todos la vemos parecida. Entonces, si vos la ves diferente y estás sola, ¿será que, que vos tenés la razón o nosotros tendremos la razón? Porque si sos la única que ve las cosas así, sin duda que si sos la única que ves esa razón, tú debes de estar mal. Entonces toda la historia de la visión de las minorías, no, las mayorías siempre tienen la razón. Las minorías, y si además la minoría es uno solo, está loco. Arranca pa'l manicomio. Muchacho, arranca pa'l manicomio, vamos a meterte chaleco químico. Entonces sobrevivir a todo eso a mí me ha costado mucho, y los otros días terminé el video diciendo el enorme cansancio que sentía. Cansancio de vivir, cansancio de estar acá y ver la realidad desde el otro lado. Un enorme cansancio de vivir y ver la realidad desde un lugar diferente. De querer mostrar lo que veo. Y de meter la pata una y otra vez. Porque mostrar lo que yo veía en el lugar inadecuado y en el momento inoportuno. No haber podido encontrar ese olfato que parece que perdí, de poder ver dónde y cuándo mostrar algo que yo veo. El criterio de la adecuación y la oportunidad para poner sobre la mesa un elemento que nadie puede ver. Me acuerdo que había una muchacha que estuvo haciendo un curso, una maestría en educación, una maestría interesante en educación, donde fue a Chile y encontró unos libros muy interesantes sobre teoría del caos. Los compró, los leyó, estaban muy buenos, y se los leyó a la docente. Se los llevó a la docente. ¿Tú conocías ese libro? Sí, yo conozco todos esos libros.
¿Y por qué no los incluyes en la bibliografía? Porque acá en Uruguay todavía estamos a siglos luz de poder abrir la cabeza e incluir eso. Y si yo me abro, incluyo eso e intento modificar la línea por la que la universidad va avanzando, yo no me quedo dentro de la universidad. Quiere decir que lo nuevo lo voy agregando en cuentagotas. No puedo venir a plantear un libro de esos. Porque una cosa es un elemento que genera una revolución que se puede absorber y procesar. Y entonces eso me llevaba a mí. Yo no le puedo dar guiso de lentejas a un niño de un mes. Empezar a entender eso a mí me ha costado horrores. Porque desde donde yo veo es transar y permitir que todos se vayan al abismo. El tsunami se vino. Todo lo que grité, todo lo que me desesperé. Usé $4.000 en editar un libro del cual me habrán llegado 1.500 dólares de retorno. Una entrega total para intentar despertar gente, para evitar el tsunami. El tsunami estaba llegando y no lo voy a evitar. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué yo tuve que ver lo que durante todo este tiempo vi, si en realidad lo que iba a ocurrir era inevitable? Y ahí fue donde empezó este enorme cansancio de vivir que tiene que ver con la desesperada situación de decir, opa, opa, miren que no, por ahí peligro, peligro, no vayan por ahí, por favor. Oh, oh. ¿Se imaginan una vida gritando, llorando, sacándome los moscos desde niña? Porque nadie me escucha, porque nadie me entiende, porque vamos derecho a un tsunami, porque como humanidad entera vamos derecho a un tsunami. A los 13 años estaba leyendo el discurso del método. 12, 13 años estaba leyendo el discurso del método. Y que a este hombre le faltan cosas, a este hombre no puede ser que pienso luego existo, no. Entonces los seres que supuestamente no piensan no existen. Y yo veía muchísimo más sabiduría en cualquiera de los animales de la naturaleza. Y no tenían la estructura de pensamiento que tiene el humano. No entendía nada. Y leía para atrás, leía para adelante, entraba a esa cosa que había debajo de un lenguaje rebuscado, y había una esencia incoherente debajo de un lenguaje rebuscado que quería implementar una coherencia donde la base de aquello era incoherente. Y mientras yo leía Descartes, mis compañeras leían Corintellado. Yo intenté 1000 veces leer Corintellado y no pude. Me acuerdo a los 14 años estudiando psicología, que me la aprendía de memoria porque yo no le encontraba mucho sentido. Encuentro a Bergson y la intuición bergsoniana. Acá está. 14 años. Acá está. El camino es la intuición. Tenía 14 años y en ese momento nadie hablaba de intuición, nada más que eso que dice la gente ahí en el común, en el mundo común. Yo soy muy intuitivo, sí. Yo me doy cuenta cuando una persona es jodida y cuando no. Yo soy muy intuitiva, yo me doy cuenta cuando me van a joder o cuando no me van a joder. Eso no es intuición. Eso es pura proyección. Entonces el otro va a actuar, si vos crees que te va a joder, el otro te va a joder porque vos estás decretando de que el otro te va a joder. Eso no es intuición. La intuición es otra cosa. Una cosa mucho más profunda. Es una manera de conocer mucho más profunda. Y ahí a los 14 años, por primera vez,
escucho hablar dentro de todos los autores, que eran todos mente, la cosa de construir y construir, todo ese modelo constructivista, de que todo se construye, de que a priori no hay nada, de que todo se construye. Y de que todo es construcción mental humana. De que no hay una esencia previa. Entonces el cansancio fue muchísimo, ¿no? Después de grande, de haberme tragado todo el liceo donde encontré eso de la intuición becksoniana, como un puntito de esperanza. El resto fue tragar y tragar y tragar y tragar. Tragar todo eso que el mundo sostenía y que tenía que ver con todo esto que yo no compartía. Yo tuve que tragarme lo que pensaba este. Yo tuve que tragarme que él viera rojo, que él viera azul, que él viera violeta, que él viera que viera... Pero cuando yo decía, yo lo veo así, no, conmigo no te metas, con mi manera de ver no me metas. Pero ellos, yo me tuve que tragar como veían todos ellos. Y cuando yo quería mostrar como yo lo veía, a mí no me lo muestres. Esa es tu manera. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que se siente? ¿Saben la profunda soledad que se siente? Cuando vos querés mostrar y poner acá lo que vos ves y todo el mundo te dice que estás loco, que estás esto, a mí no me lo muestres. Yo respeto a como vos lo ves, pero a mí no me lo pongas enfrente. Sin embargo, yo he tenido que ver como tú lo ves, como tú lo ves, como tú lo ves y como tú lo ves. Y no solo lo he tenido que ver, sino que me lo he tenido que tragar la vida entera. Me lo tuve que tragar en mi casa, si bien tenía un margen ahí, ¿no? Porque tenía esas posibilidades de irme a la naturaleza y demás. Entonces yo me tuve que tragar como lo ves tú, como lo ves tú, como lo ves tú, como lo ves tú. Porque todo esto está institucionalizado. Todo esto, todos estos puntos están institucionalizados, ahí aún con sus diferencias. Todos estos puntos están institucionalizados. Este es el único que no está institucionalizado. Yo me tuve que tragar como vos veías, como este, porque todo esto ya está institucionalizado. Es el modo correcto y saludable de ver. Es el modo correcto y saludable de ver. Esta verdad no, esta verdad me hace sentir loca. Donde hoy veo que todo lo que vi se fue cumpliendo. Todo lo que vi, al ir viendo el cuadro a cuadro, se volvió coherente. Desde el fuego líquido que veía a los 3 años y entraba en estados de terror, que fue memoria de un ancestro que murió aplastado por una rota volcánica y que después mi hijo a cráneo lo volvió a mostrar. Desde lo que veía cuando las moscas cuando las moscas, mi madre mataba las moscas con flea y de pronto eran moscas y de pronto yo no eran moscas. De pronto parecía que me miraba desde acá y eran moscas, pero de pronto miraba desde acá y eran seres humanos muriéndose, asfixiados, enloquecidos y quemados. Entonces sentí un enorme cansancio de vivir. Un enorme cansancio y un cansancio tan grande que tuve unas ganas enormes de alejarme de todo el mundo y quedarme sola y en silencio conmigo.
profundamente cansada del encuentro con el otro. Porque este discute con este, pero hay un pedacito de visión común. Y este discute con este, pero hay un pedacito de visión común, ¿se entiende? Acá no hay nada. A lo mejor con este de acá y de este de acá puede haber un poquito más de proximidad. Entonces ahí sentí un enorme cansancio y no entendía nada. Sentía que toda mi vida había sido un absurdo impresionante. Un terrible y absurdo caminar sobre un mundo que me resulta incomprensible. Y entonces, ganas de morirme tampoco tenía. No es que sienta ganas de morirme. Es como necesitar una vuelta de rosca para entender para qué mierda he caminado todo esto hasta este momento. ¿A qué mierda he caminado todo esto, todo este momento? ¿Cuál ha sido el sentido de esta vida de tanta desesperación? Donde de verdad quise hacer mucho y parece que no hice nada, porque lo que veía que se iba a venir, se vino. Y no es la enfermedad, el coronavirus y la enfermedad, es el fenómeno psicosociológico, que como digo, nos trasciende a todos y trasciende también a esos niveles de poder intermedios a los que lo queremos responsabilizar. Que la China, que el otro, que patatín, que patatán, que esto, que lo otro, que la guerra mundial, la tercera guerra mundial, sin armas, que patatín, que... sin ver que esto es un elemento de la existencia que baja con una fuerza enorme y que es un elemento de la existencia que está bajando para ver si de alguna vez funciona como una patada sincronizadora para toda la humanidad. La existencia mandará de arriba una patada sincronizadora a ver si de alguna forma los seres humanos despertamos. Y no despertamos. ¿Y cuántas patadas más sincronizadoras vendrán? No se sabe. No pude evitar nada, no pude lograr que la gente quisiera por lo menos empezar a mirar. Ojo, yo creo que yo lo único que hice es mirar por una endijita. Pero por lo menos quise seguir mirando por ahí. Pero yo no me puedo decir que la tengo re clara, para nada. Para nada. Simplemente tuve la oportunidad de ver la otra cara de la realidad. Entonces, antenoche hice la derivación nocturna. Y en la derivación nocturna, lo que yo ponía era toda mi vida, esta existencia. Y por supuesto todas las existencias anteriores. Ponía mi vida, esta existencia, de tanto cansancio y todas las existencias anteriores y todo. Y lo ponía ahí. Y digo, ¿qué hago con esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito que ha tenido todo esto? ¿Cuál es? Que no lo veo. No lo veo. Cuando empecé a aceptar esa zona ciega, empezó a venir la respuesta. La respuesta fue muy clara. Yo estaba sentada sobre la tierra. Quiere decir que la tierra me ofrecía un sostén. Y tenía un árbol que me permitía un respaldo. También el árbol como una representación también de la tierra. Entonces ahí estaba mirando. Tengo 67 años. No, tengo 66 años, voy caminando a los 67. Me apareció una fila enfrente de 66 Silvias. Una Silvia por cada vuelta alrededor del sol. Ahí empezó el proceso
de poder tomar la Silvia del tiempo intrauterino, de poderla traer, de poderla abrazar, de poder abrazar lo que para esa niña fue el momento de la concepción, que fue terrible. El momento de la concepción fue terrible. Comentaba con una amiga las imágenes que tenía. Y yo tenía la percepción de haber sido energía libre, sin forma. Y esa energía libre, sin forma, pasaba para bajar al mundo concreto por dos rodillos negros. Y salía como si fuera una figurita recortada en papel, o como las figuritas esas de las galletitas chatitas que tienen forma humana. Y ahí salíamos todos. La energía libre esa entraba por esos dos rodillos y salíamos todos, como figuras chatitas, en una cinta transportadora. Y algunos más acá o algunos más allá se empezaban a sacudir y tomaban volumen. Ese sueño fue una pesadilla durante toda mi infancia. Quiere decir que no es solo el trauma del parto, es el trauma de la concepción, donde la energía libre, que de alguna forma compone el gran océano, toma la forma de se individualiza. Entonces tomé a esa niña, ¿no? Tomé a esa niña en la etapa en que era esa figura chatita, en la que tomaba volumen, tomé a esa niña intrauterina. La abracé, la incluí. Cuando hice eso sentí un mareo impresionante. Me mareé tanto, tanto que ustedes no se imaginan. Era como si la cabeza se me hubiese quedado vacía. Era como si en ese abrazo yo me fundiera con esa niña en ese dolor y abrazándola le dijera: estoy contigo, estoy contigo. Entonces, hace mucho tiempo yo armé este muñequito que, según parecía, era el objeto tradicional, transicional, y no, era esa niña. Hice un lugar profundo, sentí mareo. Sentí unas enormes ganas de gritar, gritar y llorar, y gritar y llorar, y gritar y llorar. Como esa ira y ese dolor primal de haber perdido ese paraíso de la energía libre. Y sentí que allá adentro la bebé no tenía forma de expresar ese dolor. No había forma, adentro del útero no había forma de expresar ese dolor. Luego apareció la bebé del primer año y todo lo que pasó en el primer año. El sentir que tenía recuerdos de cuando fui energía libre. El sentir que entendía todo lo que decían y para mí estaban todos locos.
pero yo no tenía forma de manejar mi cuerpo concreto, no tenía forma de expresarme, no tenía un lenguaje, no tenía pero yo tenía una forma de captar que no era a nivel de pensamiento, y yo tenía el recuerdo de que tenía una forma de captar todo, de comprender todo lo que no se decía, sin poder sentir la línea de pensamiento. Yo captaba lo que decían de otra forma. Era como que captaba la conciencia que había detrás del pensamiento. Después me va a decir Descartes que primero pienso, luego existo. Las Laraila, mijito. Recuerdo y abracé en esa niña las enormes ganas de huir, pero no sabía cómo. Cuando empezó a gatear y cuando empezó a caminar, no tenía un cuerpo, ni una posibilidad, ni la capacidad mental para lograr estrategias de huida. En algún momento ahí, después recordando todo eso, entendí la famosa muerte blanca de los niños que no quieren decir, no aceptan no aceptan venir a este mundo y hacen el primer contacto y ¡pah! Se vuelven de vuelta. Dejate joder que voy a bajar este manicomio, me voy de vuelta. Abracé a esa niña de 1 año. Abracé a la niña y el trauma terrible que le generó el encuentro con los otros en su primer cumpleaños. Acostumbrada a vivir con 5 personas, no más, con las cuales ya conocía todos los desentendimientos, pero los conocía. Habían desentendimientos conocidos con esas 5 personas con las que más o menos convivía. Y eran desentendimientos familiares. En el cumpleaños habían, no sé, como 100 personas o más, con un ruido enorme, con una energía maníaca, que yo sentía que esa energía maníaca se me metía a través de la piel y me lastimaba, como la sensación que yo sentía en ese cumpleaños por la energía que se movió es como si estuviera sometida a choques eléctricos todo el tiempo. Por lo que estaba sucediendo en el campo energético, por aquella energía maníaca de tanto salto, de tanto grito, de tanta cosa, de tanta alegría, alegría, alegría. Pero aquello para mí, en mi cuerpo, funcionaba como si fueran choques eléctricos. Y no hacía otra cosa que llorar y llorar y llorar. Y todavía era la niña Urania. Pobrecita, es una salvaje. Criada en el campo, pobrecita, es una salvaje. Qué triste cómo se crían los niños en el campo. Abracé a esa niña. También la abracé, ya ahora está más grande, la abracé. Le agradecí profundamente, profundamente. Le agradecí profundamente por lo fuerte que había sido de resistir. Cualquiera, el feto podía haber decidido desencarnar, la niña de 1 año podía haber decidido desencarnar y irse a la mierda de este manicomio. Y así le seguí agradeciendo a la niña de 3 años, de 4, de 5, de 6, hasta la de 7. Cuando empecé a abrazar a la de 7, fue rarísimo. De la fila se salió la niña que tenía 35 años. La mujer que tenía 35 años. Se salió de la fila. Y de allá me empezó a hacer morisqueta. Yo que tenía todos los patitos bien ordenaditos en la fila, e iba a ser todo en orden, a 1 año por vez y a 1 año por vez, todo ordenadito, se me desordenaron los patitos. Y allá está la mujer de 35 años, haciéndome morisqueta. La miré. Esa mujer estaba con una pollera larga que toda la vida tengo, con una camisa negra, con un corte de pelo de honguito, con los labios pintados y con caravana.
O sea, había tomado una forma estética dentro de lo aceptable culturalmente. Por lo menos de a rato. Porque así como un día andaba vestida así, esa mujer de 35 años, el otro día salía, no se sabe. Pero ahí, ese día, y ahí estaba vestida. Pero le di otra cosa. Me mostró otra cosa. Me mostró haber sobrevivido a la crisis más enorme que yo creo haber transitado. Todo desde la perspectiva donde lo veo hoy. Fue la separación de pareja. Como yo tuve un hermano gemelo en la panza, yo anduve buscando gente para colocar en el lugar del hermano gemelo. Y ahí agarré al padre de mis hijos, mi marido de aquel tiempo, y lo coloqué en el lugar del hermano gemelo. Y de alguna manera yo le exigía que ocupara el lugar de mi hermano gemelo, y que hiciera lo que tenía que hacer mi hermano gemelo, y que me hiciera sentir exactamente lo mismo que yo sentía con mi hermano gemelo en la panza de mi madre. Y por supuesto, si lo estaba usando como reemplazo para mi hermano gemelo, en realidad lo estaba asfixiando, lo estaba matando. Estaba intentando que fuera reemplazo de algo que yo no sabía, que ni siquiera sabía que había existido. Después, más adelante, pude ver todo eso, de todo lo que se muestra en el síndrome del gemelo solitario, el gemelo adolescente. Pero lo más fuerte que me mostró esa mujer es que con toda la enorme crisis que fue perder al reemplazo de mi hermano gemelo, porque no fue la traición de mi pareja, no fue la traición de mi pareja. Eso es toda la historieta lineal. No fue la historieta de haber perdido a mi pareja. Perdí el tapa agujero. ¿Qué hacía? De tapón y de reemplazo del dolor terrible de la pérdida de mi hermano gemelo. Me costó mucho llegar a entender eso. Y con ese agujero del alma, esa mujer de 35 años sobrevivió. Sobrevivió porque de alguna forma había comenzado algo que era su destino. Intentar comprender cómo funciona el alma de las personas y qué mueve a las personas como títeres. ¿Cuál es el titiritero que hay detrás de cada uno de nosotros? Lo empecé haciendo facultad de psicología, pero la idea era esa. ¿Cuál es el titiritero que nos maneja a todos nosotros? Todos nosotros somos títeres. Y hay un gran titiritero que nos maneja. Y yo andaba en la búsqueda de ver cuál era el titiritero que nos manejaba a todos. Y que nos colocaba incluso en esto. ¿Cuál era el titiritero? ¿Para qué lo hacía? ¿Cuál era el propósito de todo eso? Y esa enorme pregunta sostuvo a esa mujer de 35 años en pie. Y si bien había una parte que se estaba cayendo por el impacto la destrozó y cayó. Realmente
En 30 días adelgacé 15 kilos. Y el impacto hizo que una parte de ella se desgarrara y se cayera. Mientras una parte se desgarraba y se caía, había otra que nacía de la nada. Y era ese el propósito. Quiero descubrir cuál es el titiritero que nos maneja a todos. Y cuál es el sentido de que haya un titiritero. Y cuál es el propósito de ese titiritero. Y qué hay inclusive detrás del titiritero. Que nos tiene acá como títere, moviéndonos. Esa pregunta, mientras mi pseudo-identidad armada en base a haber encontrado un tapa agujero, esa identidad se desmoronaba, aparecía esta otra mujer de 35 con esa pregunta. Y esa pregunta se hacía mucho más fuerte en la tragedia. Era como que el impacto tiró al piso a una Silvia. Y en ese año, en mis 35 años, se cayó una Silvia y en ese mismo año nació otra, totalmente diferente. Era como el ave fénix. Una Silvia caía destruida, aquella que se había construido en función de utilizar a su marido como reemplazo de su gemelo. Esa se vino al piso, se hizo polvo, como el ave fénix, y nació esa otra mujer bella, más allá de la ropa o la estética. Hablo de una belleza, de la responsabilidad y la firmeza, la profunda firmeza en seguir sosteniendo una pregunta. Somos todos títeres. ¿Cuál es el titiritero? ¿Y qué es? ¿Cuál es el propósito que mueve a este titiritero a movernos como títeres? ¿Y qué posibilidades tenemos de dejar de ser títeres y liberarnos de ese titiritero? Esa fue la pregunta de los 35 años. 3553. El plano 3. La razón inventa una lógica o la lógica ilumina el plano 3. O una nueva lógica ilumina el plano 3. 35. Después de todo eso volvió al lugar. Y entonces yo pude seguir con la niña de 8 años, de 9, de 10. Y tengo la sensación de que si yo hago este ejercicio una vez por semana, una vez a cada 10 días, lo que me va a mostrar cada una de esas Silvias es diferente. Y lo que voy a tener que acunar en cada una de ellas es diferente. Y lo que me va a mostrar que se desarma por el impacto de un supuesto trauma va a ser una cosa. Y el nuevo pacto con la realidad de la nueva Silvia va a ser otro. Entonces observando eso, con esa mujer de 35 años me dio con muchísima claridad 35-53. 35-53. La posibilidad de que el plano 3, ese que se cree que lo construye todo y que antes no hay nada, se inventa una lógica que le calce y le permita manipular la realidad. O 53, leído desde el otro lado, comprender la lógica, el propósito de comprender la lógica que sostiene al titiritero y que permite que el titiritero maneje a los títeres y que permita que el títere y el titiritero cambian de pacto y cambian el tipo de relación. Cuando volvió, se quedó en la misma línea. Entonces tengo la sensación de que si yo hago este ejercicio con esas 66 Silvias y hago un poquito cada día,
voy a tener enormes sorpresas. Voy a de verdad a ver que en cada vuelta al sol hubo una muerte y un renacer. En cada vuelta al sol hubo un impacto profundo que hizo que una Silvia cayera bajo el impacto y hubo una nueva Silvia que se levantó y que la sostuvo firme hasta llegar acá. Y entonces siento que cada vez que abrazo a una Silvia, y le agradezco profundamente a la Silvia que de alguna forma se movió por la lógica de la repetición y la compensación para que saliera la otra. La lógica, la Silvia que buscaba una lógica que me diera, que me mostrara el propósito, el para qué. Y siento que en cada vuelta del sol, cada una de esas Silvias tiene pedacitos de esa respuesta. Y siento que ahí voy a encontrar un descanso muy, pero muy, pero muy profundo. Entonces poder ver cómo cada impacto hace que cada impacto funciona como una patada sincronizadora, que nos tira al piso, que nos deshace, que nos destruye, que nos hace mierda. Porque estábamos sostenidos en una lógica de la repetición, de la compensación. Y empieza a salir un nuevo pacto con una lógica que tiene que ver con la torsión, con la exploración y la torsión. Entonces esto fue lo que a mí me mostró la derivación nocturna, de anoche no, de antanoche, y que de alguna forma, si bien se me mostró en un sueño, durante todo el día estuve tomando ese sueño como como un diseño para seguir caminando y procesando a través de él. Bueno, esto es lo que tenía para decirles. Lo que quedó pendiente del testimonio 4. Creo que en este testimonio está más fuerte la carga testimonial. Creo que en lo otro fui contando a nivel más reflexivo, ¿no? Fue contando a nivel más reflexivo, comprensiones, y creo que la carga testimonial más fuerte, más profunda está en este video. Posiblemente haya un nuevo video 6 para completar esta serie. Estoy haciendo series de 6 ahora, por lo menos, no sé. Esto está así. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.